Hola. Mira, ve.
Buenas noches, estimados. En breve estaremos dando por inicio a nuestro webinar Introducción a SQL Server. Les pediría que por favor nos mantengamos conectados y así esperamos a que las demás personas inscritas también puedan participar. Estimados, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Introducción a SQL Server. Mi nombre es Rosario Chávez, coordinadora académica en Social Data Consulting. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos en el sector público y privado. Ahora, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlo con todos ustedes para que puedan conocer un poco más sobre él. La exposición de hoy se encuentra a cargo de Antonio Aquino, docente actual de Social Data Consulting.
técnico de la carrera profesional de informática con más de 3 años de experiencia como docente en institutos superiores. Ahora sí le doy el pase entonces a Anthony para que pueda iniciar con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la introducción a bases de datos y SQL Server para aprender el curso de Microsoft SQL Server. La gran pregunta acá, ¿por qué debería uno aprender sobre la introducción a bases de datos antes de iniciarse en un lenguaje de SQL Server o empezar en el curso de Microsoft SQL Server? La razón es porque nosotros vamos a tener que llevar este curso y a la vez, una vez que completemos la materia, vamos a poder tranquilamente llevar o especializarnos en otras materias, como por ejemplo Power BI, mediante Business Intelligence, vamos a poder aprender R y también Hadoop. Y si también nosotros queremos especializarnos en algún tipo de lenguaje del lado del servidor para tener algún tipo de perfil backend, un backend developer, aprendiendo un lenguaje de programación como por ejemplo Python, que es tendencia actualmente. Aprendiendo Python uno va a poder no solamente crear programas del lado del servidor, sino que también vamos a poder analizar datos. Y claro, también PHP y también JavaScript con Node.js. Entonces, ahora sí, la gran pregunta, ¿por qué uno tiene que saber sobre fundamentos de bases de datos, introducción a bases de datos antes de comenzar con Microsoft SQL Server o también MySQL, si hemos escuchado por ahí, quizás también Oracle, ¿no? O Sybase, ¿no? O Postgres, SQL, todos esos motores de bases de datos. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque primero vamos a partir con que nosotros somos desarrolladores de software, programadores, y nos encontramos en el mundo, en el segundo mundo, miremoslo así. En el primer mundo tenemos información que es llevado a través de quizás una hoja de papel, un cuaderno, claro, y una calculadora para realizar algún tipo de cálculo. Ahí en el chat me dicen como MongoDB, Cassandra, entre otros. Sí, esos son también otros sistemas de gestión de base de datos no relacionales en este caso. Pero en los tres mundos hay eso, hay la información de una manera quizás llevado en hojas de papel, ¿no? Y nosotros somos los encargados, como programadores, como analistas de software o desarrolladores de software, que vamos a tener la tarea o el encargo de transportar toda esta información al mundo digital. ¿Y por qué uno tiene que hacer esto? Porque mediante software, mediante programas, aplicaciones, vamos a poder mejorar y también tener muchas más ventajas como la seguridad, quizás por ahí, el hecho de hacer un procedimiento para procesar información de una manera más rápida a través de estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo creo una base de datos? ¿Cómo comenzar por ahí? Si yo ya sé que soy aquel informático, aquella persona que va a modelar esa información que hay en el mundo real. Para esto vamos a leer un momento, ¿sí? Que acá dice, en la actualidad la expresión de base de datos dice es extensamente usada en todos los ámbitos, en varios campos. ¿Dónde se desarrolla el ser humano? No necesariamente es una expresión computacional, porque hoy en día la base de datos es considerada como la única para el manejo de todo tipo de información, sea grande o pequeña. Hemos escuchado seguramente muchas veces el término, ¿no? Bases de datos. Quizás en alguna noticia se robaron la base de datos. ¿Y dónde manejas toda esta información? Lo tenemos almacenado en una base de datos. Pero vamos a empezar por las bases. Esto obviamente trae un poco de historia, en el cual acá me dice, por ejemplo, que Edgar Frankot fue aquella persona que dio un conjunto de reglas para que uno pueda diseñar una base de datos. En la historia siempre se ha buscado almacenar toda la información en algún lugar, pero cada uno lo hacía a su manera. Entonces, si uno crea algo y lo hace a su manera, sin llevar algún tipo de reglas, quizás puede tener problemas a futuro. Y para batallar esos problemas, se crearon o se realizó la normalización de bases de datos, que ya es un conjunto de reglas para decir si una base de datos es correcta o incorrecta. Por ahora estamos conociendo algo como que ya hay reglas para crear estas bases de datos. Veamos la siguiente diapositiva. Siempre en todas las charlas, ¿no?
trato de comenzar con el tema del dato y también con la diferencia que hay entre la información. Porque en el dato nos damos cuenta que uno va a poder identificar a un carácter, puede ser una letra, puede ser una palabra, para poder diferenciar entre qué es un dato e información. El dato es eso, me dice que es la unidad mínima de información, puede ser un carácter, como ya dije, un número, pero que realmente no tiene algún tipo de contexto, no me dice nada más. Yo puedo decir, por ejemplo, el número 1, pero a algunas personas simplemente eso es un número. Para otro puede ser una cantidad, para otro puede ser un número, puede ser el valor de un precio, de algún tipo de productos. Pero cuando yo junto esos datos, ya tienen un sentido para mí. Viene a ser entonces que el conjunto de datos ya es una información, siempre en cuando esté ordenado. Entonces, si ya sabemos que hay un lugar donde no vamos a guardar nuestra información, es en una base de datos. ¿Por qué tiene que llamarse base de datos y por qué no se llama base de información, por ejemplo? Podría llamarse base de información, pero ¿por qué se llama base de datos? Bueno, se llama base de datos porque en ese lugar hay datos que están ordenados para después utilizarlos. Acá entonces tenemos en cuenta que ya la información viene a ser y tiene algunas características que a nosotros nos importan, como por ejemplo que debe de ser exacta, o sea, los datos que se encuentran ahí debería de estar realmente cumplir y tiene que tener también un objetivo, tiene que tener una dirección que debe de ser válida, continua y oportuna. Bien, entonces, si yo ya sé la diferencia entre dato e información, me doy cuenta que tengo que clasificar estos datos, porque no es que pueda guardar en un lugar los datos así como así, sino que tengo que ordenarlos y clasificarlos o categorizarlos. Y para esto se utiliza una herramienta, el cual es los tipos de datos. Los tipos de datos vienen a hacer eso, a clasificar los datos para identificar si uno es numérico, si uno es una cadena de texto, si algún tipo de dato puede ser algo lógico, si puede ser también algún tipo de dato o una fecha o puede ser una hora. De esa manera, entonces yo ya voy a poder identificar si este dato qué es, a qué clase pertenece. Y para ordenar los datos, la primera herramienta más conocida es una tabla, porque está compuesta por filas y columnas y cada una de ellas me indica que de esta manera se va a tratar de ordenar todos estos datos. Entonces, el conjunto ahora sí de tablas, por ejemplo, si yo quisiera hacer un horario, lo hago en una tabla, pero si yo tengo un conjunto de tablas, acá me dice que ya viene a ser la definición de una base de datos relacional. La base de datos relacional me dice que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede existir bases de datos, por ejemplo, para un sistema educativo, para un colegio, para una universidad, puede ser, por ejemplo, para una bodega, puede ser también para, ¿no? para algún tipo de tienda, para un supermercado. Y la pregunta ahí para los que están conectados es, ¿ustedes qué base de datos quisieran crear? O si tienen también o pertenecen a algún tipo de negocio. Quizás puede ser un negocio del tipo educativo, puede ser algún tipo de negocio, por ejemplo, una bodega, una tienda. Pero se pueden crear bases de datos de cualquiera. Se pueden crear bases de datos incluso, ¿no? Como lo maneja empresas como Netflix para lo que es administrar o gestionar todas sus películas o su contenido. Y bien, las bases de datos entonces vendrían a hacer eso en el contexto de bases de datos relacionales. Y si yo voy a crear una base de datos, entonces ¿en dónde lo voy a hacer? Lo tengo que hacer en algún lugar. Para eso existen los sistemas de gestión de bases de datos. Como lo ya hemos dicho, los más populares en este caso son Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL y MariaDB. Son algunos ejemplos que tenemos ahí y su respectivo ¿no? logotipo en cada uno de ellos. ¿Y qué lenguaje yo tendría que aprender para administrar o gestionar una base de datos? El lenguaje de gestión, en este caso, sería el SQL. A través de este lenguaje yo voy a poder hacer código para poder crear bases de datos, eliminarlas, administrarlas, manipular todo lo que hay ahí. Y una vez que yo construya ya mi base de datos,
Esto va a ser parte de un origen de datos, va a ser parte de una fuente de datos para que otros puedan acceder a ellos y poder también analizar y de esta manera estudiarlos. Entonces, acá yo me doy cuenta que ya mi base de datos va a ser parte de una fuente de datos. ¿Y qué herramientas necesito yo para diseñar una base de datos? Por ejemplo, yo no sé cómo crear o construir estas bases de datos. Entonces, ¿cómo comienzo? Para eso hay algunas herramientas. Las herramientas nos van a permitir construir bases de datos a través de un modelo. Un modelo viene a ser algo así como un plano, un diagrama, como los ingenieros o arquitectos crean o diseñan un plano para la construcción de una casa. Nosotros como desarrolladores o diseñadores de bases de datos vamos a tener que aprender estas herramientas. Son herramientas que se pueden utilizar y claro, hay una gran diferencia entre una y otra. Por ejemplo, el modelo entidad-relación es un tipo de diagrama básico para diseñar bases de datos. Después está el modelo entidad-relación extendido. Y también existe otra herramienta como el diagrama de clases. Estas herramientas nos van a permitir a nosotros diseñar una base de datos desde cero, desde un problema, hasta ya obtener después también el código para poder construir una base de datos como debería. Entonces, vamos a ver la primera herramienta. La primera herramienta es un diagrama que permite representar el diseño de una base de datos. Por ejemplo, ahí vemos algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, un círculo, vemos también un rectángulo, vemos también una simbología, un 1 por ahí también vemos un 0, 3 patitas, que es la simbología de muchos, y nos damos cuenta que cada entidad, en este caso, está relacionada con otra entidad. Bueno, de esa manera se representa una base de datos. Se le llama modelo entidad-relación, se le llama diagrama entidad-relación. ¿Cómo tú quieres mostrar a otro diseñador de base de datos la base de datos que tú has realizado? Esto también nos sirve para documentar. Por ejemplo, yo tengo una base de datos, sí, pero ¿cómo es? ¿Qué relación tiene una tabla con otra? Ya, entonces te muestro mi diagrama y tú simplemente ves y ya entiendes cómo es que se comunican una tabla con otra. Bien, y para esto vamos a tener que ver ahí qué significa cada representación. En este caso vemos que el primero es una entidad, un rectángulo, y lo identificamos con un sustantivo. ¿Por qué es importante identificar como un sustantivo a un rectángulo? Porque después vamos a leer problemas, vamos a leer un ejercicio, y en ese ejercicio vamos a tener que identificar si es un sustantivo, si es un verbo, o si es una característica o una descripción de algo o de alguien. Entonces, por ahora me doy cuenta que me dice que la entidad está representada por un rectángulo. Hay también algunos ejemplos como pueden ser un alumno, un empleado, un artículo, una noticia. Y es la representación de un objeto o concepto del mundo real que se describe en una base de datos. Las bases de datos se representan a través de este diagrama y uno de los símbolos es la entidad, que viene a ser un sustantivo. Ahora, el atributo, en este caso, la entidad tiene una característica. Por ejemplo, acá el alumno puede tener datos que tú quieres recopilar. ¿Qué quieres obtener del alumno o qué quieres guardar de ese alumno? Bueno, quiero guardar su apellido paterno, materno, quiero guardar también su nombre, quiero guardar su número de identificación, una dirección. Entonces, eso de ahí vendrían a ser las características que tú quieres almacenar de él. Y esto se le conoce como un atributo. Y está representado de una forma circular. Puede ser llamado un atributo, puede ser también llamado una columna. ¿Por qué en la anterior diapositiva, por ejemplo, dice entidad y también dice tabla? Porque seguramente en algún libro que puedas leer por ahí va a estar la definición como una entidad o también puede estar como una tabla. Viene a ser lo mismo, pero en ámbitos diferentes. Quiere decir que mientras hagas tú tu diagrama, se le llama entidad. Pero cuando tú ya construyas en código tu base de datos, ya en sí viene a ser una tabla. Ahí me preguntan si una entidad tiene cientos o miles de atributos, ¿cómo se muestra en el diagrama? Si una entidad tiene cientos o miles de atributos,
Tendríamos que tener en cuenta si realmente esos atributos en sí son atributos, o sea, son columnas o son registros que tú quieres llenar. Lo habitual es no tener también tantos atributos. Se puede tener, claro, pero no demasiados. Podría separar ahí una tabla aparte y de esa manera dividir. Los que somos programadores, por ejemplo, sabemos ese concepto, ¿no? Divide y vencerás. Simplemente si veo que tiene muchos atributos, una tabla podría crear otra y podría solamente asociarlos unos con otros. Acá, por ejemplo, vemos el atributo o columna de esa manera. Dice, representa una propiedad de interés de una entidad, algo que tú quieres guardar de él. ¿Y cómo vemos entonces, ahora después del atributo y de la columna, cómo vemos representado un registro o una fila? Bueno, un registro viene a ser también, en otras palabras, una fila. Un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Y sí, esto es la teoría que solemos leer y que quizás puede ser algo complejo. Pero en realidad miremoslo así. Por ejemplo, cuando dice un registro representa un objeto, a un objeto se refiere también a una entidad. ¿Sí? Se refiere a una entidad único de datos, implícitamente estructurado de una tabla. Es algo único, por ejemplo, a una instancia ya de una tabla. En este caso, tenemos el número del empleado con un código tal. Tenemos también datos de él, por ejemplo, recursos humanos, y dice también Andrea y Mendoza. Un registro es una fila cada vez que yo vea una tabla. También tenemos otro que es el atributo derivado. El atributo derivado, por ejemplo, también se le llama campo calculado. Es un campo o columna que es un producto de otros y está representado así, simplemente de esa manera. También tenemos otra simbología como la entidad débil. Recordar que estamos reconociendo los elementos del diagrama, de ese plano que tenemos que saber. Es un campo o columna que es un producto de otros y está representado así, con una línea de más. ¿Quién? La entidad débil. Una entidad débil, a diferencia, por ejemplo, de una entidad normal, es que la entidad débil, ¿por qué es débil? Porque necesita la interacción de otra entidad. Imaginemos, yo quiero hacer, o tú quieres hacer una venta, o quieres comprar mejor, quieres comprar un producto, y cada vez que tú compras en aquel lugar te van a dar una boleta o puede ser una factura. Entonces, si tú no compras nada, ¿esa boleta va a existir? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque tú no has ido a comprar nada. Quiere decir que no hay una interacción contigo. Entonces, al no haber una interacción contigo, todavía esa boleta no existe. Y entonces, a esa boleta, esa factura, que se va a registrar dependiendo si tú compras o no, se le conoce como una entidad débil. Una entidad débil necesita de la interacción de otra entidad para poder existir. Lo vamos a ver después en el ejemplo mucho más práctico. Bien, ahora, tenemos también otra herramienta, que es la llave primaria, también llamado PK, primary key en inglés, atributo principal. Es lo mismo. Se llama clave principal a un campo, una columna, puede ser también un conjunto de columnas que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Y acá veo reglas, por ejemplo, me dice que es única, no se puede repetir un código, no puede ser en blanco y no se puede modificar. Y está representado como un atributo, pero con una línea o subrayado. Y como me doy cuenta, ahí también tengo una tabla llamada personas. Abajo tengo las columnas, como por ejemplo el código, tengo nombres, tengo paterno, materno, y bueno, otra vez nombres, acá hubo un error. Pero acá me doy cuenta que también está representado con el PK. ¿Qué es una llave principal? Una llave principal es aquel que identifica a un registro, aquel que identifica a una fila. ¿Por qué es importante utilizar una llave principal? Porque hay un montón de registros y puede haber en una base de datos, pero ¿cómo identificar o acceder a un registro de una manera rápida también? A través de que esta llave principal deba
de ser única. Por ejemplo, el número de documento o tu DNI o número de identificación que tengas en tu país o libreta electoral permite que te identifiquen simplemente con tu DNI, con ese documento. Si están haciendo algún tipo de intervención, el policía agarra su celular, entra a una aplicación y te coloca ahí tu número de identificación y te busca de una manera rápida. Bien, me preguntan ahí y dice si hoy en día se utiliza Access. Puedes utilizar Access, no hay ningún tipo de problema. El tema está que cuando ya aumente el volumen de tus registros, ya en realidad no es conveniente utilizar Access. Y no es que SQL realmente sea un curso tan complejo. El tema está en que uno debe de partir desde las bases, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora. Bien, ya sé la llave primaria qué características tiene. Ahora vemos la llave secundaria. También se le conoce como llave foránea. O sea, foránea me indica que va de un lugar a otro. Entonces, acá dice llave que permite la relación con otra tabla o entidad. Para esto hay que colocar o hacer un ejemplo. Digamos que tú, no sé, si tienes una relación o estás enamorado, entonces digamos que tú con esa persona vas a compartir algo en común. Ese algo en común se le conoce como el amor. Entonces, para saber que hay una relación entre una persona y otra es a través de eso, del amor. Bueno, en cambio aquí en tablas, por ejemplo, tengo la tabla zona y tengo la tabla empleado y me doy cuenta que ese algo en común es el código de zona que veo ahí. Ok, pero ese código de zona, ¿cómo es que se crea? Esta es la parte más complicada de diseño de bases de datos. ¿Por qué? Porque aquí ya veo conceptos como tipos de relación. Por ejemplo, tenemos el código del empleado asociado a la tabla empleado que veo acá. Tenemos también el código de zona, dice code-zona, asociado a una tabla zona. Luego veo un rombo que dice pertenecer. Quiere decir que en ese rombo tiene que haber un verbo. ¿Y por qué un verbo? Porque este verbo va a permitir una relación entre una tabla y otra, entre una entidad y otra. Ahora, también veo una simbología. Por ejemplo, ahí dice, en zona veo como que una simbología de un palito. Esto significa que tiene una relación o una interacción de 1. Mientras que en empleado veo 3 palitos y también un palito más. Eso significa que hay una interacción o una relación o el tipo de relación de 1 o varios. ¿Y cómo entonces crear la llave foránea? ¿Cómo es que nace esta llave? Esta llave nace por el tipo de relación. Por ejemplo, en zona me doy cuenta que la simbología es 1 y por el otro lado la simbología es muchos y 1. Entonces, ¿qué hago? La llave primaria que está en la tabla zona, que tiene la simbología de 1, pasa o viaja a la otra tabla que sería empleado. Y de esa manera se crea la llave foránea. Una llave foránea, entonces, ¿qué es? Una llave primaria que ha ido de una tabla a otra. ¿Y por qué se tiene que crear una llave primaria, una llave secundaria? Porque de esta manera va a poder hacer la relación entre dos tablas. Como ya vimos en el ejemplo, si dos personas están enamoradas, bueno, ese algo en común es el amor. En este caso es la llave foránea. Y eso, la relación realiza o permite la interacción entre entidades, entre tablas. Y está representado con un rombo. Aquí siempre va un verbo. Y en algún momento, cuando tú vas a diseñar tu primera base de datos a través de este plano, seguramente vas a decir, bueno, ya no sé qué verbo colocar. Simplemente puedes colocar la palabra asociar sin ningún tipo de problema. Ese verbo. En los tipos de relación también se le conoce como cardinalidad. Y no te preocupes, porque lo que estás aprendiendo ahora te va a servir cuando ya aprendas otras cosas, como por ejemplo diagramas de clases o programación orientada a objetos, eso es algo que también puedes aprender. Por ejemplo, acá vemos los tipos de relación que hay de 1 a 1, también veo de 1 a varios,
uno o muchos, y también veo un tipo de relación de muchos a muchos. Estos son los tipos de relación que hay. Y ahora sí vamos al ejemplo. En este ejemplo me doy cuenta que hay una tabla o entidad género, me doy cuenta que hay una tabla o entidad autor, también veo una tabla o entidad libro, y ya nos damos cuenta que el libro tiene un borde de más, ¿no? Eso significa que el libro es una entidad débil, el autor es una entidad o entidad fuerte. El autor me doy cuenta que tiene código de autor, tiene un nombre, tiene un apellido. Bueno, el libro también tiene una fecha de publicación, son atributos simples y también tiene un atributo, en este caso, una llave secundaria, que es código de autor. En género me doy cuenta que también tiene una llave primaria, que es código de género, y también tiene un nombre. Está asociado mediante un verbo, el verbo tener. Mientras que en autor y libro tiene el verbo hacer, siempre. Ahí va un verbo. Ahora, en el tipo de relación me doy cuenta que entre género y libro, por género veo que la simbología es uno. Y en libro me doy cuenta que la simbología es uno y muchos. Entonces recordar, cuando en un lugar veo uno y en el otro lugar veo uno y muchos, entonces la llave primaria, que es código de género que está aquí, viaja y se convierte en una llave foránea en la otra tabla. De esa manera entonces voy a crear mis llaves secundarias a partir de la relación. Veamos el otro ejemplo, el otro caso, entre autor y libro. Me doy cuenta que en autor la simbología es 1 y en libro la simbología es muchos y 1 también. Entonces, la llave primaria, que es en código de autor de la tabla autor, viaja a la tabla libro y se convierte en una llave secundaria. ¿Sí? De esa manera, entonces, de acuerdo a la simbología, yo voy a crear mis llaves secundarias. Esto es al inicio, porque de esa manera yo voy a poder entender cómo hacer las relaciones. Me están preguntando ahí, ¿qué pasa si es de muchos a muchos? Si es de muchos a muchos, se crea una tabla hash o tabla asociativa y se transforma esa relación de muchos a muchos y uno por una parte y por otra parte de muchos a uno. Lo vamos a ver ya más adelante, vamos a ver por ahí. Y bueno, para las herramientas que uno tiene que utilizar para crear para diseñar una base de datos, para hacer el plano, lo puede hacer a través de el programa JET o también el Visual Paradigm. Estos software son herramientas que nos van a permitir también diseñar una base de datos. Ahora, vamos a entrar a conocer la otra herramienta. Si bien es cierto, el diagrama de entidad-relación es una herramienta, bueno, básica, pero ya el modelo entidad-relación extendido, ya como que nos damos cuenta, ya trae más conceptos. Las herramientas son libres. En este caso, Jet sí, no me pidió algún tipo de licencia. Y Visual Paradigm hay una forma de cómo tenerlo también, prolongar la duración de la licencia. Sí. Ahora, modelo, entidad, relación. Esto también es importante porque no es bueno que ustedes instalen cosas que tengan algún tipo de crack. No es recomendable. Bien, vamos a conocer ahora la otra herramienta. Modelo, entidad, relación extendido. Con esta herramienta me dice acá que este modelo, este diagrama, un modelo es un diagrama, incluye los conceptos del modelo entidad-relación, o sea, de la herramienta que ya hemos visto. Incorpora los conceptos de herencia, orientación a objetos, superclase, acá hay términos como subclase, especialización, agregación, y a su vez también de la relación de agregación. O sea, me doy cuenta que esta herramienta como que trae más características, más funciones, ¿no? Y me doy cuenta ahora que para partir desde el diagrama entidad-relación, voy a aprender un concepto más. Y recordar que los términos que voy a conocer en realidad son términos que están asociados a la vida cotidiana. Por ejemplo, acá yo veo un término nuevo, generalización. ¿Qué es generalización? ¿Por qué el término así? Me dice que es un proceso de abstracción. Bueno, ¿qué es abstracción? Abstracción consiste en recopilar datos o recopilar también operaciones o características de alguien
y solamente quedarte con aquellas que son importantes para ti y desechar las otras. Te pongo un ejemplo. Digamos que conoces a alguien también de nuevo y solamente le puedes hacer algún tipo de pregunta a esta persona. De todas las preguntas que tú le puedes hacer, solamente puedes hacerla una. Y quizás tú le pides el número de celular para tener un contacto con esta persona. Lo que tú has hecho es eso, un proceso de abstracción. Simplemente te has preocupado en un dato, en una característica de esta persona, le has pedido el número de celular y los demás datos simplemente lo has obviado, no te ha interesado por ahora. Entonces, la generalización es eso, un proceso de abstracción que permite ¿qué cosa? Permite organizar las entidades por características comunes. Si se nota que existen entidades con atributos similares, entonces está frente a una generalización. Esto se puede aplicar en el siguiente ejemplo. Vamos a hacer generalización si queremos ir de abajo hacia arriba y si queremos hacer una especialización de arriba hacia abajo. ¿Cómo es esto? Miremos así, miremos que tú quieres crear un proyecto y bueno, en tu proyecto quieres empezar y digamos que en tu sistema vas a tener que registrar o guardar los datos de un empleado, pero te das cuenta que hay varios empleados o varios tipos de empleados en ese negocio o el sistema que vas a desarrollar. Entonces, estos son tipos de empleados. Una forma fácil de cómo reconocer cuando se está frente a una generalización es cuando tú en tu sistema que vas a hacer encuentras el término tipo. Bueno, acá en esta empresa queremos hacer un sistema y hay métodos o tipos de pago. Estás frente a una generalización. Aquí, por ejemplo, tenemos empleado y empleado hay tipos de empleados. Tenemos un empleado corporativo, comisión o servicio. Y simplemente vemos que ¿cómo reconocer? Bueno, acá dice la entidad base, que es la entidad global o padre. Esto, aquellas personas que sepan un poco más ya o de programación, me gustaría también que lo pongan ahí en el chat, si son programadores o si quieren aprender algo sobre programación. Porque si tú ya sabes programación orientada a objetos, esto realmente ya lo vas a saber, porque realmente te das cuenta que recoge conceptos de la orientación a objetos. Así que me gustaría que en el chat digan si son programadores, aquellos que lo son. Bueno, entonces me doy cuenta que aquí ya veo eso, la entidad base, la entidad global. ¿Qué quiere decir esto? Esto me va a permitir simplemente a representar en este plano, me doy cuenta que si hay un empleado que es corporativo, ¿cómo lo represento? Bueno, lo represento así, como está en el diagrama. Si veo también otro tipo de empleado, lo coloco debajo. Veamos otro caso. Acá tenemos entonces, bueno, el mismo caso del empleado con los atributos. Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una fecha de contrato, tiene también un código de empleado. ¿Ya? Y estos atributos los tiene ¿quién? Los tiene tanto el corporativo, lo tiene el empleado de comisión y también el empleado de servicio. Pero un atributo particular que tiene aquí, me doy cuenta, el corporativo es que él solamente tiene un sueldo. El de comisión solamente tiene un atributo de comisión. El de servicio solamente tiene un atributo de servicio. Entonces, vamos a ver aquí en la tabla, ahora sí, cómo debería ser eso o cómo debería ser llevado. Me doy cuenta que acá ya tengo una tabla, tengo datos de varios empleados y estos empleados también están asociados con otras tablas. Tengo una tabla corporativo y tengo una tabla comisión y también tengo una tabla servicio. Y claro, como siempre se indica, esto quizás puede ser algo todavía complicado, pero no se preocupen porque una vez que ya dominen esto, realmente ya van a aprender mucho más. Se les va a hacer más fácil los conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, me doy cuenta que aquí, por ejemplo, Fernanda Jimena es Torres Lázaro, de tal fecha de contrato, es el empleado 01. Este empleado me indica aquí con el código EN 001, ¿está asociado con corporativo? No, acá no está asociado con él.
está asociado con el tipo de empleado de comisión, con N001. Allá, entonces acá Ángela Victoria, por ejemplo, N002, está asociado con servicio, porque aquí está su código. Entonces me doy cuenta que yo debería de crear mis tablas de esta manera y asociarlos así como está. Claro, es de una forma de cómo podríamos comenzar todavía. Vamos a ver otro término, la agregación. ¿Cuándo utilizar agregación? Es una forma particular de relación entre entidades. En otras palabras, ¿cuándo utilizar agregación? Va a haber un punto, por ejemplo, acá tenemos autor y también está asociado con edición, que viene a ser otra tabla. Y ahí entre autor y edición hay un verbo. Pero me doy cuenta que cuando un autor edita una edición, produce algo o hace algo. Y ese algo que se crea cuando edita una edición es un libro. Entonces, una vez, por ejemplo, un profesor me dijo, los atributos no se asocian a los verbos. ¿Esto por qué me dijo? Porque, bueno, yo cuando era estudiante me fui a internet y coloqué diagrama entidad-relación y me doy cuenta que hay un montón de diagramas entidad-relación. Algunos, por ejemplo, los atributos lo asocian a los rombos, a los verbos. Hay otros que no, que crean otra tabla. Y puede haber un montón de confusiones ahí. Entonces, ¿cómo entender realmente esto? Para esto vamos a tener que ver ahí el término de agregación, porque puede haber que cuando un autor se asocie con una edición, en realidad se produce un verbo, una asociación, y ese verbo tiene algunas características. Si ese verbo me doy cuenta que tiene algunas características, en sí ya se convierte en una tabla. Y me doy cuenta que ahí entre autor y la edición, me doy cuenta que produce un libro. Veámoslo en el otro ejemplo. Me doy cuenta que aquí, por ejemplo, el autor, varios autores editan, en este caso, muchas ediciones también entre ellos. ¿Y eso qué produce? Produce una tabla de entrega. Y en la tabla de entrega también está asociado a una tabla libro. Veámoslo en el siguiente gráfico, en la siguiente representación. Me doy cuenta que tengo tablas. La tabla autor, la tabla libro, la tabla edición, la tabla entrega. Algunos consejos por ahí. Cada vez que nosotros creemos una tabla, solamente debemos de encargarnos de crear aquellas columnas necesarias que queremos guardar sobre esa entidad. Por ejemplo, acá tenemos autor y código de autor se asocia directamente con la tabla autor. El nombre, bueno, directamente con el autor. Y bien es cierto que aquí la especialidad en sí no debería asociarse así, pero por ahora lo tenemos así en la tabla autor. Acá también tenemos, por ejemplo, la tabla edición, tenemos la tabla entrega y tenemos la tabla libro. La tabla autor, la tabla edición y la tabla libro son entidades fuertes. ¿Cómo identificar a una entidad fuerte? Bueno, que no tenga una llave secundaria, no tenga una llave foránea. Acá, por ejemplo, me doy cuenta que en la tabla entrega es una tabla dependiente o una tabla, ¿no?, de una entidad débil, porque acá el código de autor que tiene aquí, así se comunica con la otra tabla, que es la tabla autor. Ahora, esto de acá, de código de autor, ¿es una llave primaria o una llave secundaria? ¿Cómo identificar a una llave secundaria o una llave primaria? Bueno, la llave primaria en sí no tiene por qué repetirse. Eso es una forma de cómo identificar también, en el caso de la llave primaria. Acá me doy cuenta que el código de autor se está repitiendo, A001, A001. Y me está indicando que se está asociando a Juan Cotrina López. De esta manera, entonces yo entiendo que hay una relación entre autor y también la tabla entrega. En el caso de acá, entre edición y entrega, también hay una relación, sí, entre el código de edición. Por ahora estamos viendo ejemplos nada más. Todavía no te preocupes si esto es algo, todavía quizás no te es algo complicado. Veamos ahora la otra herramienta. Diagrama de clases para modelado de bases de datos. También se usa este tipo de herramientas si queremos diseñar una base de datos. Ahora, ¿qué ventajas trae aprender un diagrama de clases para el modelado de bases de datos? La importancia está en que si yo aprendo a hacer diagramas de clases, perfectamente
bastaría solamente aprender el lenguaje de programación, porque yo ya podría hacer un análisis de un sistema. Y el análisis de un sistema yo lo podría hacer a través de un diagrama de clases, que me sirve para mi sistema, para el software o la aplicación y también para mi base de datos. Aprendo una cosa y me sirve para ambas. Entonces vamos a ver aquí también algunos conceptos en el diagrama de clases. ¿Qué es? Es una herramienta para el modelado o para hacer planos, hacer diagramas de ¿qué? De un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información trae en conjunto una base de datos y también una aplicación, un software. La unión de esos dos vendría a ser un sistema de información. Y claro, muchas cosas más, como por ejemplo que entra hardware también, ¿no? Ahora, y lo utilizan personas. Acá también me doy cuenta que el concepto de la otra herramienta lo trae. Y sí, porque me dice que acá también utiliza la generalización y también herencia. Es un proceso de abstracción, lo mismo, que simplemente se utiliza para agrupar. Lo vamos a ver en la práctica para que ustedes se den cuenta. Encapsulamiento también me trae algunos términos sobre que algunos objetos van a estar visibles, otros van a estar privados y otros van a estar protegidos. Esto ya realmente va un poco más allá de diseño de base de datos, es verdad, pero si lo aprendes, en realidad vas a poder ya diseñar un sistema de información. Por ahora vamos a ver ahora un ejemplo. Ahora sí, vamos a entrar a un ejemplo un poco más sencillo, más práctico. Me doy cuenta que aquí tengo tres tablas. Tengo la tabla cliente, tengo la tabla administrador y tengo la tabla vendedor. Bueno, ahora en realidad ya no son tablas, vienen a ser clases. Tengo la clase cliente, la clase administrador y tengo la clase vendedor. Cada uno de ellos tiene atributos, pero ciertamente yo estoy repitiendo el atributo. Por ejemplo, el cliente tiene un ID, administrador tiene un ID, vendedor también tiene un ID. Tiene lo mismo, tiene paterno, materno, tienen email, tienen un password, todos tienen lo mismo. Y yo tendría que crear entonces tres tablas para hacer esto. Y ciertamente acá puede haber un debate, pero lo más óptimo quizás es crear simplemente una tabla. Vamos a verlo luego. Ahora, para solucionar este tipo de problemas, porque acá me doy cuenta que estoy repitiendo cosas como los atributos, me doy cuenta que voy a utilizar una herramienta que hay por ahí también, que se llama ORM, que es el mapeo relacional de objetos. Esto de aquí es una librería, es código que alguien o un conjunto de programadores o desarrolladores lo hicieron con el fin de que yo ya no interactúe directamente a través de un código SQL, sino que también a través de esta herramienta voy a poder comunicarme a una base de datos. Gracias a un ORM ya no necesitas utilizar también SQL en tu código. Si bien es cierto, SQL, claro, uno lo puede emplear, pero existen también otras soluciones. Y también me dice que un ORM puede convertir clases en tablas y viceversa. Esto es algo que podemos aprender también porque de esta manera vamos a poder generar código de nuestros diseños de base de datos por ahora. Vamos a verlo entonces de esta manera. Aquellos que son programadores, los que están conectados, van a saber entonces conceptos como que en el lenguaje de programación de Java existe un ORM como Hibernate, en PHP, en este caso, mediante una tecnología o framework como Laravel, vamos a aprender como por ejemplo, ahí también nos damos cuenta que el ORM en Laravel es Eloquent y me doy cuenta que también en C# ahí está también Entity Framework. ¿Qué es esto del ORM? Simplemente es una librería que alguien desarrolló, alguien diseñó, con el fin de que yo pueda conectarme también a una base de datos y pueda hacer algún tipo de consulta. Vamos a verlo en la práctica. Yo tenía tres clases, cliente, administrador y vendedor. Y ahora lo que hago es simplemente utilizar conceptos de herencia o generalización. Y me doy cuenta que aquí tengo la clase usuario, tengo también la clase cliente, administrador y vendedor. Y claro, lo puedo agrupar en una sola clase. Me doy cuenta que arriba también dice algo así como ORM PersiTable. Y si yo llevo de este diagrama a la
a generar el código que yo quiero también después, me voy a dar cuenta que al final esto sería una tabla. Puede haber opiniones también ahí, seguramente. Me pueden decir, pero no es muy óptimo que tú tengas en una tabla usuario así como lo tienes, sino tendrías que crear otra tabla aparte con el nombre quizás de cargo. Y ciertamente se puede hacer eso. A lo que vamos es que hay herramientas que tú puedes utilizar, pero conoce y después también decides cuál utilizar. Pero lo principal es eso, que conozcas qué herramientas hay. Y como nos damos cuenta, acá la tabla ya está llenada. Me doy cuenta que tengo varios usuarios y a través de una columna que me crea automáticamente, que es discriminator, ahí tengo el tipo de empleado. Aquí tengo cliente, vendedor, administrador, cliente y cliente. Puede ser la palabra, puede ser también un símbolo ahí. Estos ya son conceptos un poco más avanzados, ¿no? Bueno, ahora tocamos, ya hemos visto también el tema de agregación. Solamente para un ejemplo, sería que en el diagrama de clases también hay eso, agregación, en que un elemento puede ser parte de otro. En este caso dice elementos de, por ejemplo, un disco duro, ¿no? En la imagen me muestra el teclado y el mouse, pueden formar parte de un CPU, se pueden conectar. ¿Qué diferencia hay entre agregación y luego en composición? Es que agregación, por ejemplo, digamos que tu mouse se malogra y no deja de ser una computadora, sigue siendo una computadora, pero cuando toquemos el tema ya de composición, en realidad ya no puede ser una computadora si hacemos una relación de composición. Bien, vemos por ahí una agregación y vemos aquí un ejemplo un poco más claro de esto. Imaginemos que vamos a comprar algo, vamos a comprar un menú, una comida, y queremos, y nos dice, ¿no? Esta pregunta, nos da esta pregunta. Bueno, sí, buenas noches, nos saluda y todo eso, y nos pregunta, ¿qué va a desear? ¿Una sopa o una ensalada? Va a desear también el plato fuerte y un postre. Me doy cuenta ahí que los conceptos del diagrama entidad-relación en la simbología de uno a varios, de varios a varios, también se comparten en el diagrama de clases, porque acá me indica uno, acá también hay la simbología de uno y uno. En diagrama de clases ya no se llaman ciertamente tipos de relación, sino vienen a ser multiplicidad. Pero te das cuenta que ya comparte algunas características iguales. Acá también me indica una restricción. ¿Va a querer una sopa o va a querer una ensalada? Puedo elegir cualquiera de ellos, no los dos. Composición. Este tipo de relación ya es un poco más complejo, donde me indica, por ejemplo, que una composición, veo ahí un árbol y veo unas hojas. Si uno decide por maldad quemar ese árbol, por consiguiente, las hojas también se quemarían. Entonces, quiere decir esto que en una composición, si yo destruyo el padre, el otro también va a ser destruido. En este caso, por ejemplo, tengo una factura y tengo una factura de detalle. Imaginemos que vamos a comprar, igual otra vez, un producto, y este producto que vamos a comprar, después le decimos, no, en realidad yo me equivoqué, quiero que anules la factura. Entonces, al anular la factura, va a anular los productos que tú compraste. Va a anular el listado de productos que tú compraste. Por consiguiente, si tú eliminas la factura, estás eliminando también los productos asociados a esa factura. En este caso, si yo elimino factura, por consiguiente, factura de detalle también se tendría que eliminar. Ese tipo de relación se le conoce como composición. Ahora sí, pasamos a un ejercicio propuesto después de toda esta teoría. En este ejercicio propuesto me dice que el señor Juan Pérez Cruz ingresa a la agencia por primera vez. Se acerca a la recepcionista de venta de pasajes. La recepcionista le solicita el número de DNI para que ingrese al sistema. Pero don Juan Pérez Cruz dice no está en el sistema. Entonces la recepcionista tiene que registrar al usuario. Para ello le solicita los siguientes datos: su DNI, el nombre paterno y materno. Y luego con esta información de usuario que se ha ingresado al sistema, don Juan Pérez Cruz ya puede realizar una compra de pasaje.
Para registrar el boleto de pasaje, la secretaria le solicita los siguientes datos. Estos datos vienen a ser parte ya del boleto de pasaje. La ruta, la fecha de viaje, la hora de viaje, el número de asiento. Y de esta manera, don Juan Pérez Cruz obtiene su boleto de pasaje. Y recordar también que en el boleto de pasaje se debe de incluir los datos de la recepcionista. Bien, vamos al código. Y claro, en el curso vamos a aprender no solamente estos ejercicios, que es lo básico, sino también aprender ya a hacer un diseño de una base de datos, por ejemplo, de un documento que tú puedas ver. Ves una factura y en base a la factura tú puedes crear una base de datos. Y también puedes crear una base de datos que después te puede dar una factura. Bien, vamos a colocar aquí el ejercicio y ahora vamos a crear el código. En este caso, voy a ingresar aquí a SQL Server. ¿Y qué ventajas trae hacer el código? Bueno, es que el código que vamos a hacer también funciona en otros sistemas de gestión de gestor de base de datos. Por ejemplo, también puede servir en MySQL. Haces una vez el código y te funciona también en otro lugar. Vamos a plantear primero también el diseño. Acá estoy utilizando la herramienta de Visual Paradigm para el modelado de bases de datos. Simplemente me voy a proyecto, ¿no? Tengo la versión. Acá le digo nuevo proyecto. Le doy clic en crear un nuevo proyecto. Y acá voy a darle en diagrama y voy a crear mi primer diagrama. Digamos que quiero utilizar la herramienta de diagrama entidad relación. Por ahora. Doble clic y le doy en OK. Acá me salen algunos conceptos como el conceptual model, logical model, ¿no? Modelo físico. Estos conceptos de acá vienen a ser los modelos de datos. En algún momento tú has visto, como ya dije, un montón de diagramas de diferentes tipos en internet. Colocas diagrama entidad relación y te salen un montón. No todos parten desde el cero. Hay algunos que ya son elaborados en base a uno anterior. Y eso de ahí, esos diagramas son esos modelos, conceptual, lógico y físico. Bien, vamos a crear aquí las entidades, que son las tablas. Leemos ahí y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que nosotros hagamos ya el diseño de este ejercicio es reconocer primero las entidades, los sustantivos. De esa manera partimos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, acá qué sustantivo yo conozco o reconozco. El usuario, el boleto de pasaje y la recepcionista. Sí, también puedo crear otra tabla como agencia. En realidad, acá también podría hacerlo. Pero no hay datos que yo quiera guardar de la agencia, ¿no? Pero se puede hacer. Uno, mientras haga el diseño de base de datos, como al momento de hacer un dibujo, ¿no? Uno puede explayarse mucho más allá y está bien, siempre en cuando tenga algunos conceptos claros, como la relación que hay entre una tabla y otra. Vamos a darle un poco de zoom, esto vamos a hacerlo un poco más rápido, y en el chat me pueden ir comentando también qué lenguaje de programación conocen o qué también, ¿no? ¿Qué tecnología también les gustaría también aprender, aparte de este curso? En este curso, como ya hemos visto, vamos a aprender eso, desde las bases, vamos a aprender también a hacer una base de datos para conectarlo a un sistema también. Bien, entonces comienzo acá, tengo usuario, tengo la otra tabla que viene a ser boleto, guión abajo pasaje, tengo la otra tabla que podría ser recepcionista, ¿sí? Y bueno, acá en usuario voy a darle clic derecho y acá también le puedo dar en agregar una nueva columna. Simplemente le doy clic en agregar y así. Ajá, alguno, en este caso a Hugo Valentín dice Ruby on Rails, que es un framework, ¿verdad? De Ruby, si es que no me equivoco también. Y por el otro lado, Brian Espinales dice que le interesa Python. Genial que te interese mucho Python, porque como ya hemos dicho, aprendes una tecnología y con esa tecnología puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Como en este caso con Python, que también lo puedes aprender aquí en Social Data.
R y Python. R, ¿no? En lenguaje de programación para análisis estadístico. Sí, es verdad eso. Y también Python. Está muy bien. Bien, vamos a crear las columnas. A ver, aquí en usuario. ¿Qué columnas? Bueno, puedo utilizar el DNI como llave primaria. Se puede utilizar esto de acá como llave primaria. Acá como estamos comenzando, simplemente es cuestión de darle clic nada más, porque estamos iniciando todavía. Después vamos a hacer el código, ¿no? Vamos a darle OK. Y de esa manera voy a crear. OK, vamos a crearle, por ejemplo, nombres. En este caso, acá me dice un tipo de dato. Recordar que el tipo de dato es para que el ordenador identifique qué dato es lo que voy a guardar. Acá voy a colocar un tipo de dato string. También tengo varchar. Acá el tamaño del campo, bueno, lo voy a colocar 50 por ahora. Ángel Ríos dice Node.js, R y Python. Claro, JavaScript también es otro de los lenguajes que es tendencia ahora. Aprendes JavaScript y en realidad puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Desde aplicaciones móviles, aplicaciones web, incluso del lado del frontend y del lado del backend, tanto del cliente y tanto del servidor. Bien, paterno. Simplemente marchar. Bueno, por temas de horario o de la hora, vamos a crear esto de una manera un poco más rápida. Y bueno, materno. Acá le coloco un varchar también. Le doy OK. Y bien, ya tengo acá lo necesario. Acá en boleto de pasaje, ahora también debo de crear aquellas columnas. En algún ejercicio quizás no pueda decir ahí si tiene llave primaria o no lo tiene. Uno, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que crear. Si no tiene, bueno, le creo. Código de boleto, bien abajo, pasaje. Acá el tipo de datos, en este caso puede ser entero. Vamos a colocarle aquí que es una llave primaria y que es único también. Y OK. Si hay algún tipo de duda o pregunta, también lo pueden hacer ahí en el chat. Acá, boleto de pasaje. En el caso de fecha de viaje, vamos a colocarle acá también, o simplemente fecha. El tipo de datos de date. Igual agregamos y seguimos con la hora. La hora, un tipo de dato time. Y luego de la hora el número de asiento, ¿no? En este caso, n-asiento. Y OK. Bien, en el caso de la recepcionista vendría a ser lo mismo que el del usuario, muy similar. Así que para esto voy a copiar y pegar un poco más rápido y acá voy a colocarle recepcionista. Ahora sí, vamos a hacer la... Tengo que crearlo acá.
¿SQL Server es una herramienta gratuita? Sí, de hecho acá estoy en SQL Server, miren. Y por ejemplo, esto de acá lo pueden descargar desde la misma web. Se puede descargar, no hay mayor complejidad al momento de instalar, simplemente descargas, instalar, next, next, y ya está. Esta es la versión última, versión 2019. ¿Sí? Y acá le he agregado, por ejemplo, el tema negro, el dark theme, ¿no? Para poder tenerlo de esta manera y no también que nos malogre la vista. Tengan mucho cuidado al momento de instalar alguna aplicación y tenerlo como quien dice de una manera libre, ¿no? Craquear. Tengan mucho cuidado porque ya me ha pasado y no quiero que les pase que instalan algo y todos sus datos se encriptan. Aquí vamos a colocarle recepcionista. Y vamos a crear así. Bueno, algunos datos nada más. El código de recepcionista. Le digo que es una llave primaria, que es único. Acá nombres. Y nos damos cuenta que también materno. Y materno. Y luego nombres. Ok, acá tenemos entonces la tabla usuario, recepcionista. Nos damos cuenta que tiene algunos atributos que son iguales. Estamos utilizando solamente la herramienta de, ¿no? de diagramas. Aquí, entidad relación. Y vamos ahora a relacionar. Las principales diferencias entre MySQL y SQL Server, o Microsoft SQL Server, es que si bien es cierto, ambos lo puedes utilizar casi para lo mismo, la ventaja entre quizás en Microsoft SQL Server, más que todo es orientado al mundo de aplicaciones de escritorio, ¿no? También se puede hacer en el mundo web, no hay ningún tipo de problema. Casi las diferencias principales. Es algo mínimo, por ejemplo, la sintaxis puede ser en el código. Vamos a hacer también algo de código y vamos a darnos cuenta que vamos a poder, si hacemos código, por ejemplo, acá en Microsoft SQL Server, también nos va a funcionar en MySQL. Así que es como que aprender 2 por 1, ¿no? En este caso con MySQL y Microsoft SQL Server. También he probado el mismo código en PostgreSQL y sí, la sintaxis en realidad viene a ser lo mismo, similar. Ahora, la pregunta está, ¿por qué creen que el lenguaje de SQL es similar en en todos los sistemas de gestión de base de datos? Habrán escuchado, claro, sobre la ISO, ¿no? La ISO porque de esa manera uno, al momento de hacer código, también te funciona en otro motor como MySQL. Ahí lo que ha dicho Percy Mechato, claro, es correcto. MySQL también de alguna manera es libre y también en Microsoft SQL Server es necesario tener una licencia de pago. Hay que pagar por una licencia. Pero yo lo he descargado y claro, te da algunos días, pero perfectamente para aprender o llevar el curso no vas a tener que instalar algún tipo de crack o cosas raras. Bien, simplemente acá tenemos la tabla usuario, recepcionista y boleto de pasaje. Relacionamos, ¿no? En esta parte tenemos uno. Acá me sale una opción. ¿Con los 10 mandamientos te refieres a la normalización o las reglas de COD? En realidad creo que esos son 12 reglas, ¿no?
12 reglas de COT. Sí, esas reglas, por ejemplo, que uno tiene que tener en cuenta para diseñar una base de datos, también lo vamos a ver en el curso. Acá, por ejemplo, me dice, entre usuario y boleta de pasaje, vamos a crear una llave aquí en usuario, que es DNI, y por el otro lado vamos a darle clic en generar automáticamente. Bien, me ha creado automáticamente usuario DNI. Por una parte, acá otra vez, y relaciono de esta manera. Entre usuario y ahora el boleto de pasaje. Asocio la tabla usuario con boleto de pasaje y también recepcionista con boleto de pasaje. Si bien es cierto, claro, acá hay cosas que se están repitiendo. Vamos a hacer ahora el código de una manera sencilla. Y con esto ya termina. Bien, creamos una base de datos. Ahora, los comandos que vas a ver aquí rápidamente se le conocen como sentencias o también comandos DDL, que es para simplemente dónde vas a guardar tus datos. Allá, lo voy a guardar en mi base de datos y para crear dónde se va a guardar y gestionar en ese lugar donde van a estar los datos, vienen a ser los comandos DDL. ¿No? Vamos a crear acá. Creamos nuestra base de datos simplemente con el nombre, agencia, aquí abajo, ejemplo. Acá utilizo punto y coma. Luego voy a usar esta base de datos, agencia, aquí abajo, ejemplo. ¿Sí? Y de esa manera vamos a crear nuestras tablas. Create table. Ahora, también hay que tener en cuenta el orden de cómo se crean las tablas. Una tabla se va a crear de acuerdo a si tiene una llave secundaria o no. Entonces, por ahora tenemos que crear la tabla, digamos, usuario. Creamos la tabla usuario, le damos un código igual, simplemente de usuario. Acá le ponemos un tipo de dato al cual pertenece. También le tenemos que decir si es una llave primaria o no. También le tenemos que darle algún tipo de restricción. En este caso le voy a colocar que es de manera única. Estoy haciendo tal como está aquí en el diagrama, simplemente en código. Luego acá abajo pasamos a datos como por ejemplo el paterno y también el tipo de dato. Pregunta para todos ahí. ¿Un dato viene a ser una columna? ¿Y por qué tendría que ser un dato una columna? ¿Cuál es la respuesta que se daría ahí? Acá, por ejemplo, varchar. Luego tengo materno y tengo de esta manera. Claro, el valor, ¿no? El valor puede ser el valor, lo que se inserta en un campo. Acá tengo nombres, simplemente coma y punto de coma. ¿Cómo es acá? Bueno, selecciono, ejecuto, selecciono, ejecuto. Y luego acá tengo desde aquí a acá, selecciono, ejecuto. Bien, ya creé acá mi tabla usuario. Voy a crear mi tabla también recepcionista. Simplemente por ahora lo estoy haciendo así nada más. Acá el código recepcionista. Y los datos acá entre las columnas paterno, materno y nombres sería así. Y ahora sí, la otra tabla. Después voy a hacer un copiar y pegar para que vean que esto mismo se puede aplicar en MySQL. Voy a usar Workbench y ahora tenemos que crear la otra tabla. Rápidamente creamos la tabla, boleto, guión abajo, pasaje. ¿Sí? Acá llave primaria, boleto, pasaje.
boleto, pasaje, entero, primario. Y bueno, también las otras columnas. En este caso era fecha de viaje, creo también tenía un tipo de dato day, también tiene una hora, hay que darle también un tipo de dato type. Bueno, hay otros campos más, en este caso solamente lo voy a hacer así. Ahora, las llaves secundarias, ¿cómo crear? Simplemente código, me oriento. La llave secundaria tiene que tener algunas reglas. ¿Qué reglas? La llave secundaria se crea según, por ejemplo, el mismo tipo de dato que tiene la llave primaria. Por ejemplo, acá me doy cuenta que código de usuario es un tipo de dato INT, allá. Entonces, esto de acá también debería de estar aquí. Respeto que debe de pertenecer al mismo tipo de dato. Ahora sí, foreign key. Llave foránea. Y luego, ¿quién es? Bueno, es código de usuario. Código de usuario. Este código de usuario que veo acá es este mismo que está aquí. A ver, vamos a colocar la referencia con quién se va a relacionar. Es verdad que esto de aquí se puede hacer a través de clics. No tiene nada de malo hacer clics y crear una base de datos. ¿Cuál es la ventaja entonces de hacer código? Porque cuando vamos a entrar a una empresa, a un trabajo, ya realmente, vamos a ver cosas como en realidad quizás algo así, como este modelo, en donde uno empieza ya quizás a darse cuenta de qué es esto, cómo lo hicieron. ¿Para qué nos sirve saber código? Porque mayormente nos la vamos a pasar, como dicen, leyendo código y también dando mantenimiento a sistemas que ya están desarrollados. Es por eso que en base a ello nos van a pagar a nosotros y vamos a tener trabajo. Es importante saber el código, ¿no? Ahora, foreign key, acá la referencia, ¿de qué tabla? Bueno, voy a relacionar con la tabla usuario y luego el nombre de la llave primaria que tiene ahí, código de usuario, en este caso, y luego nada más. Repito lo mismo, pero para recepcionista. En este caso, recepcionista, y por acá también debería de cambiar a recepcionista. ¿De qué tabla viene? Bueno, viene de la tabla recepcionista y con el código de recepcionista. Bien, simplemente terminamos y punto y coma. Esto de acá en la sintaxis, ¿qué significa rápidamente? Bueno, quiero crear una llave secundaria. El código de usuario que está aquí es el que está acá. La referencia, ¿con qué tabla quieres relacionar este campo? Bueno, este campo lo quiero relacionar con una tabla llamada usuarios, el usuario. Ahora, ¿cómo se llama el campo que quieres con el cual vas a relacionar? Es código de usuario. Y acá está. Y me doy cuenta que aquí también se comparte lo mismo. Ahora vamos a ver, creo que esto ya lo ejecuté. Sí, acá es importante no complicarse o no estresarse cuando hay errores, porque los errores en programación y al momento de hacer código es el día a día. Acá, por ejemplo, ya me dice que existe una tabla con el nombre recepcionista. Ahora también puede ser una pregunta por ahí, ¿por qué tener SQL Server en inglés y no en español? Español lo puedes tener, no hay ningún tipo de problemas, pero si tú quieres, como quien dice, ya enfrentarte a lo que es todo el mundo de hacer código, si lo tienes en inglés, ya de ahí más allá no hay, ¿entiendes? Porque en este lenguaje, en este idioma se crea toda la tecnología que vemos. Al inicio duele, claro, pero ya una vez que te acostumbras, ya realmente va a ser algo muy práctico de hacer. Bien, vamos a actualizar. Vamos a ver cómo quedó esta base de datos. Me pueden decir, claro, que esta base de datos en realidad aquí no has usado un diagrama de clases para hacer esta base de datos. Es verdad. Esto de acá se puede mejorar aún. Y puede haber opiniones por ahí. Quizás uno me puede decir, pero ¿por qué no todo lo creas en una tabla? Y en esa tabla colocas a los usuarios y también a los recepcionistas.
Se puede hacer eso, pero ¿qué pasa si te hacen una inyección de SQL? Obtienen no solamente datos del usuario, sino de todos. Y claro, se puede hacer, no hay ningún tipo de problemas. Y para esto ya hay más herramientas que también a futuro deberemos de conocer. Bien, vamos a darle clic acá en, a ver, agencia de empleo. Acá tengo la opción para crear un modelo relacional de lo que veo aquí. Simplemente agregar y ya está. Bien, acá tengo mi base de datos creada. Es una base de datos, yo sé, pequeña, pero hay que empezar desde lo mínimo, poco a poco, para realmente ya enfrentarnos a problemas reales. Crear una base de datos para, como dije, una bodega, crear una base de datos para ver películas, un sistema de películas, o quiero crear una base de datos para mi portafolio, donde voy a guardar mis proyectos y que estos proyectos a la vez tengan imágenes. ¿Cómo debo de guardar una imagen en una base de datos? ¿La debo de comprimir? ¿No? Quizás en algún tipo de conversión, o debo de guardar la URL. Siempre hay pros y contras, ¿no? Ahora vamos a probar a ver en vivo el código que hemos hecho acá, si realmente funciona en otro motor. Copio, me voy a MySQL, yo sé, me voy acá, le doy clic en iniciar, me conecto y vamos a copiar y pegar. La ventaja es que el código que vas a llevar es realmente el mismo, y vamos a ver si acá realmente funciona. Y claro, falló un poco en la sintaxis acá al momento de crear la tabla usuario. Ah, ya, falló por esto, falló por el identity. Acá por ejemplo, ya no es identity, simplemente sería esto. Autoincrement y copio, pego y pego. A ver, ahora sí vamos a crear la tabla usuario. Me dice que se creó correctamente, la tabla recepcionista se creó correctamente y la tabla boleto de pasaje también se creó correctamente. El identity permite que tu columna o tu campo, los valores que se van a insertar ahí sean automáticos, de forma ascendente. Puede ser, por ejemplo, ya no es necesario que yo ponga código 1, el nombre de los demás nombres. Código 2, no. Automáticamente ya el campo se genera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, como dice Javier Rojas Félix. Eso es lo que hace el identity, ¿no? Acá vamos a ver, ya para finalizar, también que lo ha creado correctamente según eso. Agencia ejemplo, INEX, y ahí está. Y bien, ahí está, boleto, pasaje, usuario, recepcionista. Bien, si tienen algún tipo de pregunta más, para ya dar concluido con la charla de introducción a SQL y los fundamentos, ¿no?, que han visto ahí. Como ya les indiqué también, en el curso vamos a ver un proyecto. Acá les voy a mostrar, a ver, sobre un pequeño sistema, ¿no?, donde yo voy a poder agregar registros, voy a poder agregar, por ejemplo, usuarios. Vamos a crear una base de datos que se comunica con un sistema. Ustedes van a instalar el sistema en su computadora y simplemente con esa base de datos que vamos a hacer en el curso, simplemente lo conectan y de ahí vamos a poder emplear esta base de datos y la vamos a poblar, ¿no? Vamos a agregar usuarios, vamos a agregar, por ejemplo, algún cliente. Vamos a ver también cómo crear una base de datos para darle permisos a un sistema de gestión de permisos y roles. También simplemente para llenar y así. Este sistema lo van a descargar, lo van a instalar y luego lo van a utilizar.
¿Qué de nuevo se viene en bases de datos? ¿Qué novedades hay recientes? ¿Hay nuevas tecnologías? Sí, lo que estamos aprendiendo es un sistema de gestión de base de datos relacional. También existen las no relacionales, pero en este caso las relacionales es aquella para darle lucha o batallar cuando queremos ya no solamente manejar toda nuestra información en una hoja de cálculo, ya no queremos usar Access, sino ya queremos dar un paso más siguiente. Todo en sí nace por una necesidad, ya que es lo que tú deseas. Ya no quieres utilizar ese tipo de herramientas, entonces quieres usar algo mejor. Y claro, siempre hay nuevas cosas. Bien, entonces, si no hay otras preguntas, indicarles, ¿no?, que soy el docente de aquí de SQL Server y que también hay mucho más allá. Por ejemplo, hay modelos de datos, hay normalización de bases de datos. En normalización de bases de datos vamos a encontrar, si queremos por ahí, por libros, de una manera con palabras muy técnicas, pero en el curso vamos a ver ya con palabras un poco más sencillas, más simples, cómo aplicar estas reglas para saber identificar si una base de datos ha sido correctamente construida o quizás no. Eso lo vemos en normalización de bases de datos. Los modelos de datos para identificar los diagramas que vemos por ahí. Hay algunos diagramas que primero se empieza con el reconocimiento de las entidades, luego los atributos, las relaciones, y de ahí el código que te permite generar. Acá, por ejemplo, yo simplemente he hecho esto de una manera rápida, ahora en vivo, pero realmente acá hay más herramientas que podemos aprovechar. Por ejemplo, acá hay herramientas de base de datos, a una conexión. Acá también tenemos cómo generar, o qué es esto de acá de Hibernate, qué es esto de acá de que yo también puedo generar otro tipo de código. Puedo conectarme, puedo realizar un modelo a través de una base de datos ya construida. Lo que utilizaré en el curso es un lenguaje de programación de PHP con el framework de Laravel. Yo haré un proyecto, yo les entregaré un proyecto para que ustedes simplemente instalen en su ordenador, así como vemos, y ustedes lo puedan conectar con SQL Server. Y simplemente viendo eso ya, yo sé que tú puedes aplicarlo también en algún tipo de proyecto que tengas por ahí en Python. Seguro que sí. Bien, muchas gracias a todos por haber participado en este taller de introducción, ¿no?, a bases de datos y también de SQL Server. Muchas gracias, cuídense.